Buenas tardes. Bueno, nos encontramos hoy en el marco de la campaña mundial del Día de la Salud Mental Materna, en la charla que vamos a mantener junto con Ivana Moyano, Mariela Rossi y yo, María Agustina Capurro, y el tema que nos convoca es parentalidades actuales. La intención de nuestro intercambio hoy es poder ir conversando sobre algunos puntos en los cuales venimos trabajando las tres, y es un tema que nos convoca y que nos interesa. Introducir sobre todo en el marco de esta semana, porque entendemos que en esta época nos encontramos con algunos conceptos que necesitamos repensar, ampliar y expandir, y poder introducir las nuevas configuraciones familiares en el marco de la atención de la salud mental perinatal. Por eso vamos a estar hablando fundamentalmente de un modelo que integre a estas nuevas maneras de parentar y maternar, en las cuales hoy nuestra clínica y quienes trabajamos en el área de la salud mental empezamos a escuchar y empezamos a recibir en nuestros consultorios o en nuestras áreas de intervención. Así que bueno, la idea es ir intercambiando por este lado, contando con la presencia de Mariela, que trabaja específicamente en técnicas de reproducción humana asistida, y que por eso nos interesaba tener su voz para repensar justamente qué vienen a mover las técnicas en relación a lo familiar. Las escucho y las invito a intercambiar. ¿Querés? Empiezo yo. Dale. Sí, dale. Sí. Bueno, antes que nada, sumamente agradecida por la invitación, y me parece también muy, muy novedoso y muy interesante que podamos empezar a conversar de cómo las técnicas de reproducción humana asistida se entrelazan y son parte de lo perinatal. Y me parece que muchas veces quedan como por fuera y se empieza a pensar en lo perinatal a partir de la llegada del embarazo. Uh-huh. Y me parece que es interesante pensar todo lo que antecede a la llegada de ese embarazo, a la conformación de las familias, porque todo eso tiene un impacto también en cómo será procesado, ¿no?, ese embarazo, cómo será inscrito ese niño o esa niña, y cómo será el devenir de esa familia. Así que bueno, antes que nada eso. En relación a las familias, como menciono, me parece que es interesante pensarlas en plural justamente, y pensarlas a partir de un concepto de diversidad, ya que las técnicas justamente posibilitan e incorporan la diversidad, en tanto disocian elementos que antes de su surgimiento aparecían anudados. Esto es, el elemento biológico, el elemento volitivo y el elemento genético, y luego el elemento legal o filiatorio. Las técnicas de reproducción humana asistida son realmente un cambio de paradigma, ya que instalan una manera de pensar la filiación, de pensar lo biológico, de pensar lo genético de manera disociada. Lo que prima es lo que se le llama la voluntad procreacional, es un término jurídico, que es decir, quienes tienen la voluntad de criar a ese niño o esa niña, ¿sí? Pero me parece que es interesante pensarlas como un cambio de paradigma, ya que incorporan además a muchas más personas. Hay unas antropólogas españolas que se llaman Yosiles Rubios y Álvarez Plaza. Ellas lo que dicen es que a partir de la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida, y particularmente a partir de la incorporación de los donantes de gametos, sea femeninos y o masculinos, lo que sucede es que el parentesco se convierte en algo social, en un acto social. La llegada de un niño o una niña pasa a ser un acto social. Esto tiene que ver porque ya deja de ser un acto íntimo que se da, digamos, privado, que se da en el marco de una relación sexoafectiva, y pasa a ser algo que participan más de dos. Entonces, en ese sentido, también me parece que podemos pensar en un cambio de paradigma. Sí. ¿Qué más? Vamos bien con esto. Completamente, porque sí, muy interesante también para pensar, digo, en los modelos de atención, porque esto que vos decías,
María, que me parece clave, ¿no? Cómo empezar a articular la clínica perinatal, ¿no? Y que en general tendemos a pensarla a partir de el embarazo, ¿no? Y cómo toda esta prehistoria, digo, donde intervienen y hay otros actores y hay otras realidades y donde además ahí hay introducción de lo diverso, ¿no? Entonces, para pensar en esto de que cuando hablamos de salud mental materna, probablemente con ese paraguas no estamos incluyendo a otros modelos de configuraciones familiares donde también llegan niños o niñas, ¿no? Y donde también hay una adaptación a esa llegada, donde también puede ser plausible de malestar psíquico o de sintomatología, donde también puede ser necesario el abordaje interdisciplinario, ¿no? Y por eso es tan importante pensar en cómo estos modelos de AIJAR, ¿no? Novedosos en nuestra clínica, ¿sí? Que se van filtrando permanentemente, necesitan ser pensadas desde lo vincular, ¿no? Y ya no solo desde una única figura, ¿no? Pensando en esto de lo materno, ¿sí? Incluso pensando en aquellas familias donde lo materno no está, digo, donde no hay una madre, incluso, ¿no? Donde hay un padre o dos padres, ¿sí? Entonces también me parece como muy interesante y que agrega valor a nuestra escucha y expande nuestra mirada, digo, perinatal, pensar en que hay familias que advienen a partir de la introducción de las técnicas y del movimiento que se produce entonces en conceptos de lo filiatorio, y cómo ahí nosotros nos debemos posicionar diferente y por ende también todo aquello que la campaña viene, ¿no? a promulgar, a solicitar, que es en términos de políticas públicas, ¿no? De acompañamiento del Estado, de visibilización de la problemática, de todo aquello que se mueve cuando llega un niño a una configuración familiar preexistente. No sé, Iva, ¿qué pensabas en relación a esto? No, yo me quedé pensando en lo interesante de incorporar más actores, ¿no? Y esto de que lo privado, lo íntimo, abre las puertas y pasa a ser una cuestión social de múltiples actores, ¿no? Y cómo pensaba en el alcance de lo perinatal, ¿no? Y en cómo los tiempos son cada vez más laxos, cada vez más largos, no es desde el inicio del embarazo, ni tampoco es lo intrafamiliar de una mujer y un varón heterosexuales en una familia nuclear, no es solamente eso, ya no es solamente la salud mental materna ni la paterna, sino que la salud en general, ¿no? Y como cada acto íntimo y privado de puertas hacia adentro es político, es social, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los grandes cambios de paradigma de la historia, ¿no? De las técnicas de reproducción humana asistida han cambiado la configuración definitivamente, drástica y definitivamente, ¿no? Sí, y también pensando en esto del devenir de la familia, ¿no? De que es un concepto dinámico, de que cuando hablamos de familia, ¿de qué familia estamos hablando? Por eso esto de la pluralidad que trae Marie, ¿no? Sí, ¿de qué nos hace familia, no? ¿Qué nos hace familia? ¿Qué nos construye familia? ¿Somos familia cuando somos pareja? ¿Somos familia a partir de la llegada de un hijo o una hija? ¿Qué nos determina como familia? ¿La voluntad procreacional, digamos? ¿Qué es lo que nos hace familia? ¿Qué nos aglutina? Por decirlo de algún modo. Sí, justo pensaba esto que decís vos, Iva, de qué nos hace familia o qué inaugura una familia, pensando en esta, si se quiere, como división entre el pensamiento más estructural, que cree que hay como un punto de origen, un nacimiento, ¿no? Entonces todo se vuelve a, bueno, ¿y a partir de qué momento, digamos? Esto pasa mucho en la consulta también, ¿no? En la consulta, cuando yo no hago clínica de niños, pero quien hace clínica de niños es, bueno, ¿y a partir de qué momento empezó a sentir o empezaron a percibir que Juanito se siente así, ¿no? Como que se busca un momento, si bien está bueno como un punto de anclaje, pero me parece que esto de pensar, yo me lo cuestiono, si acaso un hijo viene a inaugurar familia. Porque me parece que, ¿no? Digo, porque me parece que no tienen hijos, claro, los que no tienen hijos, no, incluso pienso en
hay una antropóloga que se llama Kath Weston, que ella trabaja con población, con población homosexual. Ella habla del parentesco colectivo, ¿no? Y ella lo que dice es que, bueno, elijamos familia. E incluso pienso si acaso las mascotas no tienen que entrar en la lógica de lo familiar. Si uno hace dibujar a un niño, dibujame tu familia, entra el gatito, el perrito, entran todos. Claro. Los adultos, cuando nos dicen dibujar a la familia, vos lo pedís en una familia cinética, un adulto, es muy raro que te dibujen al perro o al gato. Hay algo ahí de esa transición donde empezamos a pensar que antes éramos pareja y ahora somos familia, ¿no? Devenimos familia. Y me parece que está bueno pensar en esto, en el devenir, y que no necesariamente la llegada de un niño inaugura una familia, sino que quizás se va armando algo de esa familia. Claro. Y donde en esa ida y vuelta algo, digamos, ¿no? Hay como un salto cualitativo y cuantitativo. Entonces, me parece que pensando en las técnicas, me parece que las técnicas podrían pensarse, no siempre, porque hay como una crítica que se le hace a las técnicas que vuelven a la rebiologización de los vínculos por esta cuestión de la pregnancia de lo genético, ¿no? La genomanía. Pero sí me parece que quizás también podremos pensarlo como, bueno, quizás no tanto, ¿no? Quizás las técnicas habilitan otra cosa en relación a lo que es familia, además de que sacan lo heteronormativo y lo privado del ámbito de la alcoba, digamos, ¿no? Y lo ponen en otro ámbito del cual también tenemos que tener nuestros reparos, que es el ámbito médico. Lógico, claro, porque pensaba en eso, ¿no? Porque digo, esto que estás diciendo, Marie, digo, viene a sacudir modelos y mandatos muy arraigados, ¿no? Desde varios discursos. Por un lado, desde el discurso médico, ni hablar, o médico hegemónico, también desde el discurso social y desde las representaciones sociales, ¿no? O desde aquello que tenemos incorporado como, bueno, ¿qué es una familia? ¿A dónde viene un hijo? ¿No? ¿Qué garantiza la salud mental de las infancias? ¿No? ¿En qué estructura familiar hay garantía de eso? Digo, cuando escuchamos posiciones más radicales, ¿no? En relación a las constituciones familiares, ¿no? Y escuchamos algo del orden de la sospecha, ¿no? Cuando hay algo de, bueno, un hombre solo podrá criar a un niño, sabrá hacerlo, tendrá con qué, ¿no? Como si con una mujer sola esa pregunta quizás no aparece, ¿no? Porque a la mujer se le supone un saber que ahí sí hay algo innato, biológico, ¿no? Como muy ligado a la biología y que como puede gestar, parir y amamantar, sabrá qué hacer con ese niñito o niñita que llega, ¿no? Pero sí, claramente, como esto que dice María así tan hermosamente, digo, y además con todo el recorrido de que esto excede además la mirada psi, ¿no? Porque hay como una mirada antropológica, sociológica y de mucha intervención política también en relación a esto, ¿no? Por eso digo que las representaciones sociales tienen un peso fuerte, ¿no? Porque entonces, bueno, sí, alojar la diversidad en nuestra práctica, psi, hace que tengamos que trabajar sobre nuestros propios prejuicios, sobre nuestras propias formaciones, ¿no? De base que tenemos que revisar, también sobre la reinterpretación de síntomas y malestares, ¿no? Que hoy tienen que ver con cuestiones más epocales y que nosotros venimos pensando por ahí desde teorías que respondían a otros momentos y que estaban inscriptas en otros momentos de las épocas, y esto me parece muy interesante porque además contamos con un montón de investigaciones recientes, ¿no? muy actuales de hecho, ¿no? que apoyan esta mirada, ¿no? Pensaba también en esto que decía María de la mirada biológica y demás, pero al mismo tiempo hay muchas investigaciones de los correlatos neurohormonales de las tareas de cuidado que vienen a demostrar que no necesariamente quien gestó o parió puede ejercer las tareas de cuidado de ese niñito o niñita recién nacido, e incluso toda su biología se pone al servicio
de esa tarea, ¿no? Entonces también hay como, empieza a haber como estudios, digo, entre diferentes disciplinas que se articulan para ayudarnos a pensar la clínica de la diversidad parental, ¿no? Sí. Interesante. También el discurso jurídico, ¿no? Se siente interpelado, ¿no? Con todo esto, ¿no? Cómo se nombra y cómo se inscriben estos hijas, cómo se inscriben, cómo se llaman, esto que decíamos recién de cuánto nos queda corto el lenguaje para poder hablar tranquila, incluyendo todas las diversidades, ¿no? Pero viene a interpelar justamente todo, ¿no? Un cambio de paradigma es eso, ¿no? Sino que Sí. Y también pensaba esto que decías, Agus, de cómo nosotros tenemos que revisar nuestros propios constructos teóricos. Somos sujetas, y como tal estamos atravesadas por nuestros propios sesgos. Pero digo, tenemos que poder revisar aquellas cuestiones que damos por universales. Digo, en esto de pensar si acaso dos papás, ¿no? Se ponía muy en discusión si dos papás podían criar niños y niñas sin que estos tuvieran alteraciones psicopatológicas graves. Golombok, digamos, demostró durante sus estudios longitudinales de que los niños que nacen en familias diversas no muestran ni tienen ninguna alteración psicopatológica, sino que lo que influye es el medio en el que se crían, y lo que importa allí es digamos, la tarea de sostén y corte, ¿no? Bien a lo Bleichmar. Pero digo, revisar el tema del constructo de complejo de Edipo como universal, por ejemplo, porque si no podemos salirnos de pensar eso, vamos a pensar que aquello va a ser patológico, es decir, la salida hacia la exogamia de la niña es el deseo de hijo. Me parece que tenemos que empezar a pensar que estamos en otro momento donde se ha además vapuleado y se ha menospreciado lo predípico y la importancia de lo predípico, digamos, ¿no? En esto de la crianza, donde también los varones se puedan involucrar, y eso va a generar otras crianzas posibles y otras maneras de pensar a las masculinidades y a las feminidades. Totalmente. Y pensar en términos de funciones, como vos decías, ¿no? Sabemos que necesitamos la función de sostén, porque si no el bebé humano no podría sobrevivir, eso lo sabemos del periodo de esterogestación, sabemos del proceso de maternaje, a mí me gusta también decir el proceso de paternaje que se tiene que construir, sí o sí, y que son funciones que muchas veces las hemos visto. ¿Cuántas veces hemos visto que una sola persona cumple ambas funciones? O que una red de sostén de esa mamá sola, de una familia monoparental, por elección o no, o de las dinámicas de familias, las familias que aparecen como heterosexuales y nucleares y demás, y devienen en monoparentales por una viudez, ¿no? Me parece que también podríamos pensar, porque ¿cuánto se patologiza? No, ella es una mamá sola y entonces tiene atrapado a su hijo, ¿no? Porque es una mamá sola, y encima que la pobre mujer enviudó, se la revictimiza después como juzgándola como madre, ¿no? Y juzgando al niño porque hay ausencia de padre, y si aparece una figura paterna o si aparece el novio de la mamá, entonces es mirado con lupa, ¿no? Por qué lugar está ocupando. Entonces nada viene bien, todo está mal, ¿no? Hubo un accidente y nada es reparable, ¿no? En la dinámica de la vida, que es maravillosa, y que devenimos otra cosa, bueno, me parece que no deja opción desde lo heteronormativo, ¿no? Siempre hay que normalizar, todo hay que normalizar, ¿no? Hay una regla de la que no hay que correr. Sí, pensaba esto de que nada viene bien, porque me parece que estamos pensando desde lo uno, ¿no? Desde el pensamiento de lo uno, que es ¿qué es lo uno? En el caso que nos ata, digamos que hoy estamos reunidas, es la familia heteronormativa nuclear blanca. Clase media, claro. Clase media, y te sumo anglosajona, claro, digamos, americana y demás. Sí. Ahora, suceden un montón de otras cosas, y lo que queda como lo otro es lo que queda desvalorizado, que tiene que ver con aquellas que no cumplen
con los parámetros de lo que debería ser la familia, ¿no? La familia de la foto, los chiquitos rubios, la mamá, el papá, qué sé yo, más de publi y demás. Pero me parece que es justamente todo lo otro lo que enriquece la familia. Claro, justamente. Entonces está bueno pensarlo como eso, ¿no? Como, bueno, esto es un modelo y hay otros. Que hoy está empezando, digamos, la realidad es que la familia heteronormativa nuclear está empezando a, digamos, a tambalear un poquito, digamos, ¿no? Ya lo decía Rudinesco, pero creo que sigue siendo el modelo. Y de hecho, cuando uno se encuentra en la clínica con aquellas mujeres que quieren tener, digamos, un proyecto de maternidad, sea digamos, porque no tienen pareja, o sea porque sus parejas no lo comparten, lo que primero que te dicen es, pero no va a haber padre, no sé. Y llego a esta situación después de haber esperado encontrar una persona con la cual armar pareja y que esa persona quiera entonces tener un hijo con otro. Es como después de duelar todo aquello, ¿no? Empieza Se habilita, sí. Y justamente las antropólogas estas tienen otro paper que es maravilloso que llaman ciudadanas a este tipo de mujeres, porque son mujeres que corresponden a una clase social media alta, porque se pueden bancar, porque pueden hacer un tratamiento, profesionales que han, digamos, postergado quizás el acceso a su maternidad por no encontrar pareja, por cuestiones profesionales. Entonces ellas dicen ciudadanas de primera, madres de segunda. Y me parece increíble el título, porque así es como también ellas se perciben, ¿no? Como que hay algo allí del no padre. Pensá en esto que vos decís, Iva, una misma persona puede ser, digamos, cumplir la función, y muchas veces, inclusive en una misma familia donde hay dos, en un proyecto biparental, hay veces también se intercambian esas funciones. Absolutamente. Claro, por supuesto, son dinámicas. Claro. Son dinámicas. O cuántas veces hay dos y la función la cumple una sola o uno También. solo, ¿no? ¿Cuántas veces el cuadro aparece como en una figura heteronormativa, blanca, de clase media, tal y tal y tal y tal, y hay una sola, se me sale decir una sola porque lo que veo en la clínica es que suele ser femenino el lugar de la que hace mucho, la que hace de corte, la que hace de límite, la que hace de esto, la que hace de sostén, ¿no? Incluso, bueno, el ingreso económico más abultado de la casa también a veces lo trae la mujer, digamos. Me parece que es interesante profundizar ahí la mirada, agudizar la mirada, ¿no? Y entender justamente que no todo lo que vemos es lo que parece evidente es tal, ¿no? Tal cual. Me parece que eso es muy interesante. Como las funciones tienen que estar, necesitamos que estén. Lo que sabemos es que la salud tiene que ver con eso, tiene que ver con que las funciones estén en tiempo y forma, que haya una asimetría entre quienes son los padres y las madres, o las madres solas o los padres solos, o quienes sean, y los que son ahijados o ahijadas. Sabemos que hay distintos modelos parentales que pueden ser más autoritarios, más democráticos, más negligentes o lo que fuere. Sabemos que el más democrático es el más exitoso, ¿no? Bueno, una sabe ciertas cuestiones que merecen todo el tiempo estar revisadas, todo el tiempo cuestionadas. Y también me parece como súper interesante en esto que venimos, que viene como sobrevolando la conversación, que es bueno como repensar, ¿no? Mandatos, repensar posicionamientos teóricos, repensar la escucha, repensar, no, bueno, también repensar en relación a la salud mental de este periodo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en este periodo de la perinatalidad o de lo que abarca el deseo de hijo, el embarazo, el parto, el posparto y los 2 primeros años de vida de un chiquito, aquellos, ¿no? Hasta el ingreso a la primera infancia. Bueno, justamente como cualquier sistema familiar donde llega un niño o una niña requiere de acompañamiento, de escucha, de armado de red, ¿no? Nosotros trabajamos mucho
en nuestra clínica y desde Materna con Ivana fundamentalmente en proporcionar red, ¿no? En garantizar que eso esté, porque a veces incluso en modelos de familias heteronormativas tradicionales y convencionales también es necesario ampliar esa red. Y también pensaba desde lo profesional, ¿no? Digo, porque bueno, nosotras acá somos 3 psicólogas, pero también necesitamos ampliar la red de disciplinas profesionales que abordan familias diversas, donde llega un bebé, una bebé, y es necesario, digo, que obstetras, pediatras, neonatólogos, enfermeras, bueno, todos aquellos agentes de la salud que tienen implicancia en el periodo perinatal, expandan la mirada en relación a los modelos familiares, ¿no? En qué formatos hoy podemos encontrarnos en nuestras intervenciones. Entonces, me parece que también es un desafío trabajar transdisciplinarmente esta mirada, ¿no? Que también en el ámbito de las TRA por ahí hay como un acercamiento distinto, porque bueno, quienes se acercan a las técnicas muchas veces son parejas o no parejas, pero digo donde hay más diversidad, ¿no? Sin embargo, por ahí en los ámbitos más macro, bueno, esto necesita como ser repensado permanentemente, ¿no? Por esto del devenir. Incluso más allá de que en el marco de las técnicas quizás quienes se acercan, uno podría pensar que no son solo parejas heterosexuales, y eso en nuestro país es posibilitado porque en el año, digamos, nosotros tenemos ley de cobertura, para quienes quizás no saben, que se sanciona, es la 26.862, que se sanciona en el año 2013, y esa ley es posibilitada por 2 leyes anteriores. En el año 2010, la ley de matrimonio igualitario, claro. ¿Sí? Y la ley de identidad de género. Nosotros como país latinoamericano, y creo que primero en el mundo fuimos el primer país en otorgarle un DNI a una niña, que, digamos, a un niño, una niña que nace niño y que se autopercibe niña, que es el caso Luana. Exacto. Estas 2 leyes, además del laburo que hicieron, el trabajo que hicieron ONGs, tanto de pacientes como Concebir, Sumate Dar Vida, Abrazo por Dar Vida, Sumate y demás, y las ONG, 100% diversidad y otras ONG, posibilitaron que la ley de cobertura nacional, ¿sí?, tuviera una cobertura mucho más amplia que la que tenía la ley del 2010 sancionada en Provincia de Buenos Aires por Scioli. ¿Por qué? Porque esa ley solamente cubría parejas heterosexuales hasta los 40 años y casadas. La ley de cobertura del año 2013 incluye y habla de usuarios y usuarias. Claro. Sin importar orientación sexual, mayores de 18 y sin límite de edad. Después surgen una serie de resoluciones porque la edad en fertilidad es un factor importante. Claro, sí. Claro. Entonces, el sin límite de edad tuvo que salir una resolución del ministerio. Pero digo, claro, y esto acompaña a que en el año 2015, con la nueva sanción del Código Civil y Comercial, se incorpore en el apartado de familias, en el apartado de filiación, a las técnicas de reproducción humana asistida como tercer fuente filial. Hasta ese momento nosotros teníamos la biológica y la adoptiva. Y por eso empecé diciendo que las técnicas realmente disocian los elementos. Claro. Porque puede haber voluntad procreacional y no haber gametos de nadie, ningún miembro de la pareja. Puede haber una sola persona y ni siquiera aportar. Puede haber una gestación por gestación que, bueno, que no está regulada y tiene que ser caso por caso. Es decir, hay un montón de elementos que están disociados, o puede haber gametos de ambos, es decir, biológica, genética, y una mujer geste y voluntad procreacional, pero por alguna dificultad no se logra el embarazo espontáneo. Entonces, me parece que sí, nosotros recibimos una diversidad de personas, aunque quienes más consultan, te diría que son aquellas parejas heterosexuales que no pueden lograr el embarazo espontáneo, o como lo llaman comúnmente natural. Entonces tienen toda una connotación de cierta falla en el cuerpo, ¿no?, de cierta cuestión que vienen arrastrando y que lleva a la consulta. Y estamos recibiendo en los últimos años, sí, es verdad, un incremento de estas mujeres
que quieren acceder a una maternidad sin una pareja, o quizás una pareja que ya tiene sus hijos, y quieren, digamos, ¿no? tener un hijo, y todo lo que se les arma en relación a la mirada social, al armado de red, porque necesitan una red para poder alojar a ese niño o esa niña, todos la necesitamos, y todo lo que se les genera. Las parejas igualitarias, la verdad es que tienen muchas cosas allanadas. Creo que ya vienen, digamos, con una mirada, lamentablemente, ¿no? Ya vienen acostumbrados a una mirada, y además ya vienen con la cuestión allanada de que van a necesitar sí o sí de la donación de un gameto. El imperativo biológico ahí ocupa otro lugar. Sí, claro, o no lo ocupa. A mí me gusta decir que ya vienen bastante duelados, ¿viste? Vienen duelados. Vienen muy duelados, porque ya, entonces es como muy allanado el camino para la práctica nuestra, ¿no? En muchos casos. Gente que ha renunciado a muchas cosas y que se ha abierto a otras opciones. Estaba pensando recién en esto del embarazo natural, si es que hay algo natural en el ser humano, ¿qué es lo más natural en el ser humano? Lo antinatural. Crear sociedades, crear una casa. ¿Qué es natural en una casa, ¿no? Sin embargo, ¿qué somos sin una casa, ¿no? Y pensaba en los vericuetos y en todo lo que hemos logrado, digo hemos como si yo hubiese luchado en algo, pero digo, todo lo que el ser humano logra buscarle el vericueto a la biología, ¿no? A mí me pensaba, yo tengo en este momento una paciente que ella me deja mucho hablar de ella, que tiene 49 años, perimenopáusica y en proceso de embarazarse de su segundo matrimonio, que no tiene hijos él. Entonces, ella en proceso completamente menopáusica en proceso de ovodonación, ¿no? Y que está atravesándolo y en cualquier momento se embaraza, si es que lo logra, ojalá que sí, ¿no? Y el entrecruzamiento de esto, yo digo, va a estar puérpera y menopáusica, y perimenopáusica, y amamantando y menopáusica, si es que quiere amamantar, ¿no? A mí me tiene como muy alucinada la apertura de cabeza que tengo que hacer para entender estas maravillas que pasan, ¿no? Si eso no es devenir, ¿qué es? ¿No? Nada, pienso en eso. Y pensaba en eso, ¿no? Como cuando vos abriste la pregunta de, bueno, ¿qué nos hace familia? ¿No? Y cuando es una pregunta que todo el tiempo, digo, en estos temas está presente, porque entonces, bueno, ¿qué es ser familia? ¿Qué es ser pariente? ¿Quién es el padre? ¿Qué es la madre? ¿No? Como son preguntas que todo el tiempo aparecen y hay que repensar. Pero decía, bueno, evidentemente el afecto, el amor y la voluntad son como los dos pilotes que no pueden faltar, ¿no? Digo, cuando pensando en este recorte que vos traes de una paciente tuya, o pensando, digo, en lo que comentaba Marie de parejas o mujeres que vienen ya con algo de lo duelado, digo, claramente ahí la voluntad está, el deseo, claramente el amor por expandir la familia, sea cual sea como fuese, bueno, está presente. Y me parece que esas son como dos pilotes que no tenemos que perder de vista en la escucha, ¿no? Que si eso no está, bueno, es difícil que lo otro sí se ancle y se empiece a construir, pero lo mismo pasa en un modelo heteronormativo, convencional, conviviente. Digo, si no está el afecto y no está la voluntad, ya sabemos con qué nos encontramos, con los estragos que aparecen ahí, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante como poder corrernos de las figuras, las funciones, los roles, lo biológico, lo genético, lo parentesco, como para poder empezar a hacer como una escucha más transversal, ¿no? Y digo, desde las problemáticas de la salud mental perinatal o de los trastornos del ánimo perinatal, digo, también es interesante esto, ¿no? Porque siempre como el enfoque muy puesto en la mujer, ¿no? Y en la mujer que devino madre, y ahí es donde, bueno, también es interesante pensar como en un abordaje familiar, ¿no? Vincular, sea cual fuese esa familia, sea quien fuese que la componen, pensando en quienes van a alojar psíquicamente a este bebito o bebita que acaba de llegar, ¿no? Y que necesita de todo esto que venimos hablando, ¿no? De ser
narcisizado, de ser investido, de ser cuidado, de ser sostenido, de ser frustrado. Digo, bueno, ¿quiénes van a ser los asimétricos ahí? No importa, pero sí lo que importa es que podamos alojarlos desde lo profesional, ¿no? Cuando hay algo de la consulta, ¿no? De la necesidad de la consulta. Sí, esto de que no importa cómo sea la familia, todos la queremos y todos la necesitamos y tenemos el derecho absoluto a tener una familia, y esa familia tiene todo el derecho también a ser sostenida en etapa perinatal, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Sea como sea, tenemos la obligación de sostener a los que están más vulnerables, en el momento de la vital más vulnerable, los viejitos que necesitan de nosotros, los niños que necesitan y las niñas que necesitan de nosotros, y las personas que están en la etapa más fuerte, si querés, más joven o más vital. En el caso de cuando uno piensa en gente joven, ¿no? Siendo madre o padre, necesitan de nuestro sostén, de los que estamos al lado. No se puede solo, ni hay derecho a dejar a la gente sola, ¿no? Eso es importantísimo. Sí, pensaba, cuando estas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Qué es familia? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? También en esto de ¿por qué se deviene madre? ¿No? ¿En qué momento una mujer deviene madre? Porque ubicarlo a partir del momento en que está embarazada o que da luz, me parece que es volver a la biologización de algo que no es biológico y que tiene que ver, más que nada, digamos, ¿no? El lema de la maternidad será deseada o no será, entonces, ¿cómo es? Y pensaba que quizás inclusive podés criar a ese niño o a esa niña, pero habilitarte y apropiarte de ese lugar a medida que va criándose ese niño o esa niña. Claro. Porque si no, me parece que listo, a partir del momento en que parió, vamos a cuidar a la mujer que devino sí, a la mujer que es madre. Es como, bueno, nada, pensaba en los casos de gestación por sustitución, digamos, ¿no? Allí hay una mujer que acaba de dar a luz, que tiene toda la cuestión hormonal, que tiene toda la cuestión afectiva, porque desconocerla es banalizar un acto que por sí es complejísimo, pero que no sé si podemos llamarla madre, porque si no la mujer que va a criar ese niño, bueno, quizás puede haber más de una madre, digo, no sé, o quizás ese niño puede ir viendo, digamos, ¿no? Como elegir también algo de eso, si bien tiene que haber una asimetría, bueno, digo, es una pregunta que me hago. Sí, está muy bien. ¿No? Quizás la pregunta inicial que guió mi inicio en este tema hace ya en el paleolítico, como digo siempre, fue ¿qué lleva a una mujer a querer ser madre? Eso cuando estaba en la facultad, ¿no? Fue como, che, pero ¿qué pasa con esto? Y hoy la pregunta es, ¿cuándo una mujer se vuelve madre? Digamos, ¿no? Una paciente me decía a mí, yo siempre soy bastante gráfica y hago dibujos, ¿viste? Y entonces digo, imagínate que tu cabeza tiene muchos cuadraditos diferentes que son pedacitos de tu identidad. Vos en tu trabajo, en tu familia de origen, con tu pareja si la tenés, con tus amigos, tus tiempos de ocio, todo eso está acomodado y asimilado en un yo. Y de repente ese yo se va a tener que abrir porque viene un cuadradito nuevo de afuera que es este bebé o esta bebé, hasta que vos hagas este cierre, ¿sí? Y la paciente me decía, ¿y este cierre cuándo? ¿Cuándo? Porque esto es eterno. ¿Este cierre cuándo? Y yo siempre digo que tengo una hija de 23 años y digo, ¿y este cierre cuándo? Si ahora tengo una hija adulta y estoy aprendiendo a ser mamá de una adulta que me interpela todo el tiempo y entonces, sí, ¿cuándo? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sos mamá? Cuando dicen el día más feliz de la vida, el día que parí, el día que estás rota al medio y que te pasó todo, ese es el día más feliz, ¿cómo? Bueno, no sé cuándo. No sé cuándo, no se sabe cuándo. Y seguramente habrá un cuándo muy distinto en cada caso, ¿no? Digo, porque en algunos será antes de que ese cuadradito sea real,
en algunos sea cuando ese cuadradito sea real, digo, Claro. con el bebé real, con el bebé deseado, con el bebé fantaseado. Digo, bueno, claramente en cada caso, digo, la maternidad vendrá en un momento diferente. Lo que está claro es que hay una crisis ahí, hay un movimiento que irrumpe y que tiene un tiempo no delimitado, y que en ese tiempo hay vulnerabilidad, y que en ese tiempo hay necesidad de acompañamiento, y que en ese tiempo es en el que nosotras tres trabajamos justamente, de las familias, y encontramos un montón de vicisitudes y de malestares y de angustia y de necesidad de poner y encontrar palabras, pero sobre todo de ser acompañados, ¿no? Entonces lo interesante me parece de nuestro intercambio de hoy, y también para ir cerrando, es poder dejar este mensaje, ¿no? La necesidad de expandir los conceptos, de expandir el posicionamiento y pensar como, bueno, ya que estamos hablando de cambios de paradigmas, ¿no? Como de una salud mental materna hacia una salud mental perinatal que incluya, ¿no? Que sume a todos aquellos que conforman familias hoy. Y también pensar que, bueno, que necesitamos intervenir desde ahí, ¿no? Para que la atención de las configuraciones familiares todas sean de forma equitativa y sean de forma justa, y que haya marco social y político para alojarlas, ¿no? a todos quienes necesiten atención en este periodo, en la llegada de nuestros hijos e hijas. Así es. Bueno, les agradezco un montón, fue un placer para mí. Un placer enorme. Placer también. Cambio. Muy lindo. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima, y siguen otras charlas para que puedan ir sumándose. Recuerden, en el canal de YouTube que estarán toda esta semana diferentes conversaciones entre profesionales de diferentes países hispanoparlantes. Un cariño para todos, muchas gracias. Adiós.